Hola YouKnowers, ya no es tendencia, ya es prácticamente oficial y lo viste primero aquí en tu canal YouKnow. Claudia Sheinbaum lidera el conteo de votos en México. Claro, eso toma un periodo amplio y se tiene que hacer hasta altas horas de la noche, algo que es muy criticado en otras ocasiones, en otros países que se hagan en los madrugonazos y esas cosas así. Bueno, en esta ocasión las distancias son tan amplias que no cabe duda que la tendencia está más que marcada. ¿Por qué lo digo? Claudia Sheinbaum, de la representante del partido de gobierno actualmente, Morena, rumbo a la cuarta transformación, como lo dice así Andrés Manuel López Obrador, presidente todavía de México, lidera las elecciones, las votaciones y la decisión donde casi 100 millones de personas acudieron a las urnas para renovar poderes incluidos al Ejecutivo. Estamos viendo aquí imágenes de último minuto. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí información. Vamos a ver. Espera que el Instituto Nacional Electoral dé a conocer esta información, pero sí, los observadores electorales durante esta jornada tuvieron un papel crucial. Respecto a los observadores extranjeros, el INE acreditó a 1.309 personas visitantes, que esto es el mayor número desde 1994, cuando se abrió la participación externa a las elecciones de México. Solo 46 solicitudes, sí, solo 46 fueron rechazadas por el Consejo General, principalmente por no presentar toda la documentación completa. La misión con mayor número de personas acreditadas es la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el jefe de la misión electoral de este organismo destacó que las elecciones se desarrollaron adecuadamente, pese a algunas tensiones. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, también visitó algunos centros de votación, desde donde ha destacado el compromiso de los ciudadanos, la importancia de esta elección para la región latinoamericana y también para el Caribe, según dijo a través de sus redes sociales. Como pueden ver, personalidades internacionales han estado muy pendientes de esto y se está haciendo historia. La primera mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos, porque así se llama, Estados Unidos mexicanos, para que no sabía, ¿no? La oficialista Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, lidera la votación de las elecciones más grandes en la historia de México, con más del 57%. Acá no vale la segunda vuelta. Ganó 57.2% de los votos, con el 25% de las actas capturadas, según los primeros resultados difundidos por el Instituto Nacional Electoral, el INE. La participación ciudadana fue del 59%, y aquí estamos viendo imágenes en vivo para que usted vea. Entidades asignadas, mayoría relativa 32, primera minoría 32. Ahí estamos viendo algunas estadísticas que nos está arrojando el INE. Y aquí podemos ver Sheinbaum, ¿verdad? Y la opositora Xochitl Gálvez, de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Siempre me cuesta Xochitl, ¿verdad? Xochitl Gálvez, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, que ha obtenido 30.4 de los votos, son las grandes favoritas para llevarse el triunfo, ¿verdad? En la noche del domingo, ¿verdad? Más atrás aparece Jorge Álvarez Maínez del movimiento Ciudadano con el 10.3%. Cabe señalar que tras el cierre de los colegios electorales, Gálvez casi inmediatamente se declaró la ganadora. Ya está claro que ganamos, dice ella. Hago un llamado al presidente López Obrador para que respete el voto de los ciudadanos. Esperemos los resultados del INE, solo para ratificar el triunfo, manifestó Xochitl Gálvez. Me parece muy irresponsable por parte de ella. Yo no sé en qué mundo vive Xochitl Gálvez cuando ella va a decir algo apenas que termina el cierre de las mesas de votación. Eso es irresponsable, la verdad, y crea mucha división. Y ya tenemos imágenes, y ya se las voy a traer en tiempo real, declaraciones de Claudia Sheinbaum, que ya se siente ganadora porque hay tendencia. O sea, nuevamente, Xochitl Gálvez
Cuando termina el conteo, cabe señalar que tras el cierre de los colegios, Gálvez casi inmediatamente se declaró ganadora de la carrera presidencial. Totalmente desubicado eso, y crea atmósferas de zozobra, de incertidumbre y de muchas dudas en el pueblo mexicano, que lo que menos necesita es división. Alrededor de 99.5 millones de personas fueron convocadas a acudir a las urnas para escoger también a gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que ostentó Sheinbaum hasta 2023. Igualmente renovarán el Congreso Federal al definir 128 senadurías y 500 diputaciones. A nivel estatal se eligieran 1098 diputaciones locales, 1802 presidencias municipales, 1975 sindicaturas, 14.560 regidurías, 204 concejalías, 132 presidencias, regidurías y sindicaturas municipales y 299 presidencias de comunidad. Ha sido un 2 de junio marcado por la gran participación ciudadana, estimó horas antes la consejera electoral del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña. Hay una fabulosa afluencia en todas las casillas, añadió en un video publicado en las redes sociales. Casi todas las casillas electorales, el 99.46, fueron instaladas exitosamente en todo el territorio nacional. Yo no creo que sea verdad, porque hubieron casos en Veracruz, en Chiapas, tengo entendido, donde se cancelaron las elecciones por la violencia. ¡Qué bárbaro! Así que no, eso es puro cuento. Ellos tienen que quedar bien, ¿no? Al finalizar la votación, el INE activó el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Este sistema no contabiliza votos directamente en su lugar, recopila y difunde los datos registrados en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que actúan como funcionarios de casilla o integrantes de mesas electorales. Ya voy entendiendo. La información reportada a través del PREP es preliminar, tiene un propósito informativo y no posee carácter definitivo ni efecto legal, según aclara el organismo. Bueno, aquí estamos viendo claramente cómo se va moviendo todo, y aquí podemos ver, ¿verdad?, que aquí actas capturadas, 40.161 de 1.700.000, perdón, mande, ajá, bueno, 40.000 de 171.000. Eso es lo que entiendo, ahí lo veo. Y ahí estamos viendo ya la tendencia. Claudia Sheinbaum 57%, 30% Xochitl Gálvez, nunca lo voy a decir bien, y Jorge Maynes, yo nomás digo Claudia Sheinbaum porque esa es la que va ganando, ¿no? Esa es la virtual ganadora, Claudia Sheinbaum. ¿Ah? Increíble, una mujer, primera presidenta mujer. Los mexicanos votaron, los mexicanos decidieron, y tenemos que hay una presidenta mujer en estos momentos en México. Una cosa de loco, una cosa increíble. México tiene su primera presidente mujer. Y aquí quieren ver el momento, ¿verdad? Porque sí quieren ver el momento cuando Xochitl Gálvez dice que ganó. Escuchen esto para que vean que lo irresponsable que fue. Esto fue irresponsable. Vamos a ver, ¿dónde está el video? Ya está claro que ganamos. Muchas gracias. Queridas. Bueno. Ánimo. Queridas amigas. Órale. Queridos amigos. Empiezo diciendo. Y amigues. Gracias a todas las mexicanas y mexicanos ejemplares que participaron en esta jornada electoral. Estamos viviendo una elección histórica. Me siento feliz, me siento contenta y orgullosa de ser mexicana. Presta la atención al que está de camisa roja, aquí lo pueden ver. Hace pocos minutos, salió a declarar y a decir que es irresponsable decir
que la ganadora fue Claudia Sheinbaum y ya están felicitando a algunos presidentes, expresidentes la están felicitando, que eso es irresponsable. Pero esto es más irresponsable todavía. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Aquí, para que tú veas que lo que digo no es mentira. Ella ha dicho que ella es la que ganó. Ya está claro que ganamos. Hago un llamado al presidente López Obrador para que respete el voto ciudadano. ¿Qué tiene que ver López Obrador con los votos? Eso es irresponsable, Xochitl Gálvez. Irresponsable a más no poder. Mira, hasta que te la tildearon ya. Bueno, ahí está, que se me tildió. Vamos a buscarla en X. En tiempo real. Ah, tendencia. ¿Qué vas a decir, Xochitl? ¿Algún llamado que qué? Aquí. Ciudadanos salieron a votar por la vida, por la verdad y por la libertad. Felicidades a todos los electores. Irresponsable ese man de rojo. Hemos tenido una participación extraordinariamente alta. Una palera le están dando. Ha sido conmovedor ver las largas filas de ciudadanos esperando horas bajo el sol para votar. Yo misma estuve 3 horas formada en mi casilla para poder votar. Qué lamentable eso para el INE, ¿verdad? Instituto Nacional de ese mismo. Gente Lamentable. 3 horas. No todo el mundo pudo votar. en sillas de ruedas, abuelas, abuelos, Abueles. hijos, hijas, No. nietas, nietos, Nietes. todos felices, todos contentos, todos con un enorme amor por México. Despertamos un movimiento cívico a favor de la vida, la verdad y la libertad. También a favor de la democracia. Todo leído por un prompter. Gracias de todo corazón a todas y todos los ciudadanos que salieron a votar. Y todes. A los que votaron por mí y a los que no, también gracias. Eso, esa fue buena. Esa fue buena, que son la mayoría los que no votaron por ti, claro. Tú que... La mayoría, Xochitl, la mayoría. Gracias La mayoría. también a todos los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos que están contando cada voto en este momento con una gran responsabilidad y esmero. Patriótica. Les pido que por favor no se muevan de sus lugares. Sigan con su labor hasta terminar de contar el último voto y recibir el acta, y después acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital. Que no se nos olvide. A la Junta, bueno, acá sería la Junta de Escrutinio. Estamos Las polémicas juntas de escrutinio. compitiendo contra el autoritarismo y el poder, y son capaces de todo. Qué malos comentarios, divisorios totalmente. Ahora quiero decirles algo muy importante. Por la altísima participación ciudadana, Oye eso, de más de 80% en muchas casillas, óyeme, por la energía y el entusiasmo de la gente, por la información de los triunfos de Santiago Taboada en la Ciudad de México, como es, de Pepe Yunes en Veracruz, de Livia Denise en Guanajuato, mi gente en Guanajuato, de Lucy Mesa en Morelos, cabrón, de Renan Barrera en Yucatán, y de Lalo Rivera en Puebla, la heroica. por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el poder legislativo. Por esos resultados está claro que ya ganamos.
Ahí están escuchando ustedes a una derrotada, ¿verdad? Diciendo que ya ganó. México vota y Xóchitl Gálvez, candidata a presidente del PRI, del PAN y del PRD, declara su coalición ganadora minutos después del cierre. Y aquí, bueno, aquí ponemos una jugada ahí de fútbol. Xóchitl Gálvez a las 11:59. Tigres ganando. Imagínate eso. Jaja, para esos de Morena que creen que los abuelitos los tienen seguros. La verdad es que me parece muy incendiario el discurso de ella, muy malo. No acepta su derrota. Es evidente que ha ganado ampliamente estas elecciones la señora Claudia Sheinbaum, pero de manera contundente. Es que yo no veo otra. Mira, aquí vámonos en vivo. Vámonos en vivo, el INE, en vivo. Vámonos en vivo, estámonos en vivo acá. Y seguimos en vivo acá también. Ciudad de México, ¿qué dicen acá? Alguna situación el día de la elección. No fue así y los mexicanos acudieron a las urnas de manera tranquila y pacífica, y en ese sentido hay que celebrarlo. También parece haber habido una participación importante. Todavía no se confirman los datos finales de participación, pero probablemente en el 48,000, 60%, que más o menos tendencia. Coloca esta elección en respecto a otras elecciones más o menos al mismo nivel. Sobre todo en zonas urbanas es donde se dio una mayor afluencia. En las ciudades grandes es donde sí parece haber habido una altísima participación. Ahora, hablemos de los resultados, o al menos de lo que sabemos de los posibles resultados. Todavía no hay datos oficiales, pero las tendencias parecen sugerir de manera ya muy contundente, irreversible, diría yo, que Claudia Sheinbaum será la nueva presidenta de México y que su triunfo será por un margen relativamente grande. Estamos hablando de escenarios de por lo menos más de 15 o 20 puntos, hasta más. Esto está por confirmarse en los próximos minutos. Una palera. Y ahí lo estamos viendo. Ha retrasado el momento de dar a conocer los resultados ya más firmes, pero todo parece sugerir que es un triunfo abrumador de Sheinbaum, de la candidata del oficialismo. Y esto, por supuesto, pues tiene una serie de repercusiones muy importantes para la vida económica, política de México. Claro, de confirmarse un escenario de esta dimensión, o con un triunfo tan grande de Sheinbaum, pues se consolidaría, digamos, el modelo político y económico del gobierno actual del presidente López Obrador, e incluso podría dar pie a un resultado en el Congreso de la Unión en donde el oficialismo podría estar relativamente cerca de lograr una mayoría constitucional y estar en la posibilidad de modificar o materialmente rehacer la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, hay que esperar, pero todo parece sugerir que es un triunfo contundente de parte del oficialismo. Ahí están las palabras. Usted lo vio aquí en directo, en tiempo real, sin cuentos, sin chachachá, sin bla bla bla, en tu canal YouKnow desde Panamá 507. Un abrazo a toda mi gente en México. Se hizo justicia democrática, el pueblo mexicano habló en las urnas y solo faltan las ratificaciones y las felicitaciones, y de eso también vamos a reaccionar. Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de los Estados Unidos mexicanos. YouKnow, felicidades.